Pues, ajá, justo cuando estudiaba mi licenciatura en economía, empecé a hacer yoga. Todo el mundo piensa que era bailarín y luego me convertí en yogi, pero no, fue al revés. Primero fui yogi y pues la historia que siempre cuento es que la gente se me acercaba al final de la clase, o sea, terminaba la clase y se me acercaban y me decían, oye, ¿tú eres bailarín? Y yo, no, ¿por qué? No, pues es que parece que estás bailando, ¿no? Cuando haces yoga. Entonces, tanto me lo dijeron. Y bueno, sí me gustaba ya la danza contemporánea. O sea, sí, como espectador, sí veía danza contemporánea. Pero nunca en mi vida había bailado. Entonces, pues de tanto que me lo dijeron, dije, tengo que probarlo. Me metí a clases de danza contemporánea. Me costaron muchísimo al principio y pues eventualmente fui mejorando, fui conociendo más, fui conociendo gente de la danza. Yoga danzante, o sea, porque mucho tiempo hice yoga y danza, ¿no? Como esta dualidad de hacer una y la otra por separado. Y yoga danzante de hecho surgió en la pandemia, porque justo yo tenía como muchas ganas. Hubo poca danza en la pandemia, era muy difícil, o sea, practicar yoga en Zoom era fácil, pero practicar danza no tanto. Entonces como que yo ya tenía muchas ganas de bailar y justamente un día dije, yo no quiero que estén separados, ¿no? O sea, no quiero que tomar mi clase de yoga y luego tomar mi clase de danza o hacer mi práctica, sino que yo ya había explorado, ¿no? En el tapete, moverme un poco más libre, etcétera. Y entonces pues ya le dije a Twiggy Romero, que es mi maestra de toda la vida y que además ella es bailarina, ¿no? Y ella al revés, ¿no? Fue bailarina muchísimos años y luego yogi. Le dije, oye, tengo esta idea como de fusionar, ¿cómo ves? Me dijo, claro, me encanta. Y nos juntamos en su casa todas las mañanas, me acuerdo perfecto, los viernes en la mañana. Y nada, pues así explorábamos. O sea, decíamos, a ver, vamos a poner una premisa de investigación. Y así nació Yoga Danzante. Ya después armé una clase, etcétera y todo. Pero es una pregunta difícil, pero... O sea, yo creo... Mi perspectiva... Yo siempre tomo como filosofía en el yoga, tomo al tantra. Porque en el tantra fue donde nació las posturas en realidad, ¿no? Antes no había movimiento del cuerpo, era más sentarse a meditar. Entonces para mí lo que hacemos hoy es más cercano al tantra. Y el tantra es un poquito rebelde en ese sentido, porque el tantra justo dijo, a ver, no necesariamente tengo que encontrar trascendencia estando sentado sin hacer nada. También en el movimiento del cuerpo, también en el flujo constante de la vida y de la existencia, hay trascendencia. Entonces, como que para mí no se contrapone el hecho de danzar. Shiva, que es el dios ¿no? primordial en el tantra, en el hinduismo, pero en el shivaísmo, pues es el dios de la danza, es el dios bailarín, ¿no? O sea, a mí me hace todo el sentido que tú puedas encontrar trascendencia en algo que no necesariamente tiene que ser tan establecido, ¿no? Como esta es la alineación, de esta manera te tienes que mover, ¿no? Lo que no hay en yoga que yo introduzco es los traslados, ¿no? Porque el yoga es tu tapete y hasta a veces una maestra siempre dice como a la gente le da miedo salir del tapete, ¿no? O sea, pisas fuera del tapete y ya te regresas, te mueves. Entonces la idea, pues es que justo, ¿no? O sea, pues no es una herejía salirte del tapete, ¿no? Está muy padre hacer tu práctica del tapete. De hecho, yo hago la analogía de que el ballet tiene la barra de ballet, ¿no? Pues cuando haces barra en ballet, estás en una barra, también estás fijo, porque eso te da toda una estructura. Entonces para mí la práctica del tapete de yoga es generar tu estructura, pero ¿por qué no podrías de pronto trasladarte, ¿no? Que es lo que hace la danza. Entonces sería mi respuesta, ¿no? Que en realidad para mí esos son un poquito como dogmatismos, ¿no? O sea, como que esta cosa de el yoga tiene que ser así, pero no siempre ha sido así. Si no siempre ha sido así, ¿por qué no podría transformarse un poquito más? O sea, nada más aclarar antes que a pesar de que justo, ¿no? Yo también me considero como muy abierto en este sentido. Tampoco es decir que entonces cualquier cosa que se me ocurra sigue como con la tradición del yoga, ¿me explico? Entonces, justamente sí, o sea, sí intento, porque entonces podrías decir, bueno, es que lo que tú haces es danza contemporánea.
O sea, ¿por qué le llamas yoga si lo que estás haciendo no es en un tapete, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tomo del yoga? Pues muchas cosas. O sea, primero el entrenamiento físico del yoga. O sea, para mí la base de esta danza son todas las posturas del yoga. Guerrero 2, Garudasana. O sea, si tú ves, por ejemplo, una coreografía de yoga danzante, hay Garudasanas en movimiento, ¿no? Garudasanas girando. O una torsión, ¿no? Igual, en movimiento. O un pincha mayurasana que se transforma en un arco. Entonces, pues tomo el entrenamiento físico del yoga. Y también, y más importantemente, tomo un poco la filosofía en el sentido de que en todas mis clases intento que entremos en un estado meditativo, ¿no? Siempre empiezo como con respiración, un poco de meditación, para entonces que el cuerpo se disponga de otra manera. Porque a veces pienso que en la danza como que se entra así, ¿no? Vienes de la calle y entras a tu clase de danza, y aquí es como un poco tomar esa cosa del yoga que es llegar, ¿no? Llegar al lugar, entrar en tu cuerpo, y yo pienso que ahí se puede generar una danza mucho más rica, ¿no? Que viene desde un estado más meditativo. Lo curioso es que a mí mucha gente me ha dicho, cuando ven las obras, que los pone en un estado meditativo. O sea, como espectador, la recepción de una obra de yoga danzante no es igual que una de danza contemporánea, sino que cuando lo ven dicen, ay, como que me puso así como en este estado de meditación. Entonces, bueno, para mí eso es padrísimo, porque entonces quiere decir que también la expresión del cuerpo está en otro canal, pues, o sea, es distinto. Lo primero que sucedió fue que se globalizó un poco, ¿no? Y entonces como que hubo esta situación de expansión, pero manteniendo un poco como cierta línea, o sea, cierta práctica que más o menos... Pero incluso ahí se transformó, ¿no? O sea, llega a Occidente y pues empieza a transformarse la práctica ajustándose a las necesidades que existían, ¿no? Y yo creo que justamente eso es lo que está sucediendo ahorita, es que una vez que ya se expandió y ya está en todo el mundo, entonces ahora es como, oye, pero también se puede nutrir de esto y de esto otro, ¿no? Y es como esta tensión en donde queremos que siga haciendo yoga porque queremos preservar algo y tampoco queremos traicionarlo. Pero también muchos tenemos mucho interés en decir, a ver, yo hago yoga y lo complementé con danza, ¿por qué tengo que hacer esto y esto? ¿Y por qué no nutrirlos mutuamente y hacer algo nuevo, ¿no? Transformar desde eso, o sea, y yo creo que ese es un principio además del yoga, la transformación, y otra vez Shiva es el dios de la destrucción, de la transformación, ¿no? Entonces, yo creo que sí, justo está en ese momento de mucho, o sea, de mucha, ¿cómo decirlo? Penetración de otras disciplinas, convergencias y de mucho, o sea, incluso al revés, ¿no? Como platicábamos, muchos bailarines encuentran el yoga y también dicen, wow, ¿no? O sea, qué impresionante que llevo años bailando, pero me siento aquí, hago dos posturas y me cambia el universo. O sea, eso le pasa a muchos bailarines. Entonces, qué rico, ¿no? Que de los dos lados, que un bailarín entre al mundo y diga, wow, y un yogi entre al otro mundo y diga, wow, ¿y por qué no se pueden tocar, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que estar en compartimientos separados? Entonces, sí, yo creo que justo está en ese momento el yoga. Yo coincido contigo en que hay falta de diálogo por la rigidez, ¿no? Y el dogmatismo y todo eso, ¿no? Como, por ejemplo, siento que hay personas que tal vez ven mi proyecto y dicen, pues nada más no le llames yoga, ¿no? Porque, ¿no? Porque yoga es esto y punto final, ¿no? Eso por una parte. Pero lo otro que creo, y que es algo muy particular del fenómeno del yoga, es que estamos muy solitarios. O sea, no hay mecanismos de convivencia y diálogo. Y eso creo que es porque la mayoría de nosotros entramos al mundo del yoga desde otro mundo. O sea, éramos profesionales de otra disciplina. Prácticamente todo el mundo entró así. Y entras y entonces entras al mundo, empiezas a dar clases y te enredas en tu mundo de tus alumnos, dar clases, bla, bla, bla.
y no hay un espacio de convivencia entre todo el mundo del yoga, ¿sí me explicó? Incluso dentro de los estudios, cada quien está en su rollo. Como que cada quien ya tenía una vida, te metes a dar clases y sigues un poco con esa vida, pero ahora tu actividad profesional es ir a dar clases. Yo siento que hace muchísima falta que nos sentemos, o sea, que literalmente se sienten todos los maestros de yoga a platicar y dialogar, ¿no? Hay muy pocos espacios, muy poquísimos, o sea, no hay. Bueno, yo no los conozco. Y he intentado como un poco, también es difícil generarlos. Yo he intentado a veces generar, pero como que justo todo el mundo está muy en su mundo, muy... Por ejemplo, hay mucha diversidad de edades. Muchas de las maestras que son mis amigas, maestras de yoga, ya tienen hijos, están están súper ocupadas porque son mamás. Entonces, a lo mejor el momento cuando yo me puedo ir a tomar un café no es el momento cuando ellas se pueden ir a tomar un café, porque mi vida es muy distinta, es de soltero, sin familia, ¿no? O sea, familia pues que yo tenga una pareja o algo así. Entonces siento que esa gran diversidad, que es para bien y para mal, porque es padrísimo que exista esa diversidad, hace muy difícil el diálogo en sí también. O sea, más allá de que quieran o no, aunque queramos, es difícil. A ver, siento que eso es algo que se nos sale de las manos, punto número uno, en el sentido de... O sea, se nos sale en el big picture, ¿no? O sea, en temas macro hay una industria, o sea, no es como que me vaya a poner a luchar contra el Lululemon o lo que sea, ¿no? O sea, como... O sea, está cañón, o sea... Pero lo que sí creo es que, pues sí es importante como intentar generar espacios alternativos, ¿no? Que en donde a lo mejor el yoga no es tan caro, ¿no? No tiene que ser en la Condesa, ¿no? Espacios, también incluso cómo hace sentir, ¿no? A la gente que llega a tu clase, pues eso es muy importante, ¿no? Entonces como que si acaso llega alguien así, pues, o sea, la manera como tú recibes a esa persona, pues, o sea, obviamente es súper relevante, ¿no? Pero sí siento que, no sé, pues creo que eso, generar espacios alternativos. A ver, por ejemplo, yo pienso en mí, ¿no? Y digo, yo ahorita ya se volvió mi sustento económico, ¿no? Entonces, yo sé que yo a veces caigo en cosas, digo, yo intento suavizar, pero a veces puedo caer incluso en mi Instagram en cosas que a lo mejor, ¿no? O sea, como que, digo, nunca es que yo así promueva estar súper mamado ni nada, pero sí sé que si me subo sin camisa, eso lo tengo clarísimo. Va a haber un efecto. Sí, o sea, lo tengo. O sea, es que de verdad hay veces que yo, si quiero promocionar algo, y te lo digo así de manera honesta, que digo, puta, este taller quiero que se entere la gente. ¿Cómo puedo hacer que se enteren? O pago publicidad, o me subo sin camisa, y siguiente story es el taller, ¿sabes? Entonces está cabrón, o sea, como que está cabrón luchar contra eso cuando es tu sustento, y también tú tienes que generar, ¿sabes? Y generar está dentro de ese sistema. Entonces, o sea, obviamente que uno intenta lo más posible no hacerlo, pero también hay una cosa muy cabrón. Creo que esta respuesta no es buena, pero...